Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos un poquito después de nuestro horario habitual, pero con mucho gusto les saludamos y vamos a continuar con nuestro comentario sobre la Carta de Santiago. Y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 5 los párrafos del 14, la segunda parte, al 16. La escritura nos dice así: para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. En nuestro comentario previo, solo enunciamos esta frase con la que Santiago abre todo un mundo de posibilidades para los creyentes respecto de la enfermedad y los sufrimientos que provoca. Entendamos lo que ésta nos revela de parte del Señor, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La instrucción precisa del Espíritu a través de Santiago para los creyentes que son parte de una comunidad de fe y reconocen autoridad de parte de Dios en sus ancianos, cuya descripción anotamos en nuestro comentario más reciente, es que se les busque para que oren por el hermano en la fe que está enfermo. Recordemos que el planteamiento inicial, al inicio, valga la redundancia, del verso 14, dice: ¿hay entre ustedes algún enfermo? De manera que es un asunto entre creyentes. Por supuesto que por la misericordia de Dios, que Dios nos ha mostrado en Cristo, se puede orar por cualquier persona, no solo por los creyentes. Recordemos también lo que Jesús dijo a sus discípulos, que quedó asentado en la versión del Evangelio escrita por Marcos, en el capítulo 16, en la segunda parte del verso 18. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y éstos sanarán. Pero es importante tener presente lo que Santiago indica a los creyentes destinatarios de su carta, y que en este día el Espíritu nos habla a todo creyente, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. En el antiguo pacto era menester santificar todos los utensilios que se usaban dentro del tabernáculo de reunión. Éxodo capítulo 40, verso 9, así lo indica. Tomarás entonces el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. De ahí que la unción sobre el enfermo es un símbolo de que la unción que proviene del Espíritu Santo tendrá lugar en la vida del creyente ungido con aceite. No es que el aceite tenga propiedades curativas, porque entonces ya se habría industrializado y lo podríamos adquirir en las farmacias con o sin descuento, sino que es tan solo ese vehículo para expresar la fe de quien ora y de quien recibe la oración. Y el resultado será: la oración de fe sanará al enfermo. Como podemos ver, es la fe la sustancia activa para que esto suceda. Por ello es que esta instrucción se da entre creyentes. Y el Señor lo levantará de su lecho. Nadie puede sanar a nadie. Es Dios quien posee la exclusiva, y aquellos a quienes les ha dado específicamente el don de sanidad, según escribió Pablo a los creyentes de Corinto en el capítulo 12, versos 7 al 11 de su primera carta. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro
el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Y como resultado de esa oración de fe, Santiago añade otra gloriosa verdad. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Es importante no condenar a nadie cuando enferma por considerar que haya pecado en su vida. Ya vimos lo que sucedió con Job. Sin embargo, aquí se presenta esto como una posibilidad que bien daría oportunidad para que el enemigo robe la salud y el bienestar del creyente que ha pecado. Lo importante no es que lo haya hecho, sino que Dios, que es grande en misericordia, le perdonará cuando sume su fe a la de aquellos que vengan a orar por él o ella. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Luego, como una recomendación, llamémosle preventiva, Santiago nos insta a confesar nuestros pecados unos a otros. Por lo general, como creyentes, si llegamos a pecar, acudimos a la presencia del Señor arrepentidos y rogamos su perdón. Pero es muy raro que seamos abiertos con otros creyentes como para hablar de nuestro corazón con alguien que podría llegar a exponernos. Pero es necesario que podamos contar con alguien, de preferencia mayor que nosotros en la fe, de quien podamos recibir consejo y oración en algún tema específico y a quien podamos dar cuenta de nuestra vida. Estas palabras de Santiago las podemos entender de dos maneras. Una, como lo estamos planteando, y otra, que confesemos el pecado que hayamos cometido contra uno de nuestros hermanos o hermanas para dar oportunidad de que Dios y la persona agraviada nos perdonen. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Maravillosa revelación con la que podemos contar cada día de nuestra vida. No somos justos por nuestra propia justicia, sino que por la fe somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No podemos garantizar que todas las personas por quienes oremos van a sanar, porque sencillamente no depende de nosotros. Pero si Dios nos da si Dios nos da, una poderosa herramienta, es para usarla en su nombre y saber que Él ama más al enfermo de lo que podemos amarlo o amarla nosotros. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.